Muy buenos días, señores estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a esta nueva semana de trabajo y actividades. Vamos a trabajar con los estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad Estatal de Bolívar. Y un tema muy importante que vamos a conocer y saber cómo es esta situación de la de gestores de búsqueda, ¿no es cierto? Y cómo se tiene que también clasificar a las búsquedas, cómo se elimina lo que realmente sirve, lo que no sirve, y cómo nosotros podemos contratar esa información si es verificable, es una información que realmente es consecuente con lo que nosotros necesitamos saber y conocer. Últimamente la tecnología en los últimos tiempos ha avanzado mucho con las redes sociales, que es un tema que vamos a ver también después, que ha permitido que la información no sea solamente única, sino que sea compartida por diferentes aspectos. Por ejemplo, ya la tecnología ha permitido mediante estas redes sociales, ¿no es cierto?, que nosotros podamos también tener con otros puntos de vista esa misma información. Aparte de eso, también vamos a ver lo que es la historia, cómo nace esta situación de los buscadores, cómo nace esta situación de estas plataformas que comenzaron. Obviamente comenzaron con educación, yo creo que es el aspecto fundamental que debe buscar un país, una nación, ¿no? Entonces, ¿dónde nacieron estos estudios de búsqueda, estas empresas tan grandes que vendían en ese entonces computadora, pero después vieron un negocio muy importante en lo que son de buscadores, ¿no? Y como muchos chicos, por ejemplo, vieron una opción, una vez que también trabajaron eso, vieron una opción también de sacar un poco de dinero, y otros cómo aprovecharon los primeros programas, se podría decir, los primeros buscadores para realmente quedarse ahora como están instalados con los buscadores que tenemos en este momento, ¿no? Entonces vamos a hablar una historia de todo eso, y sí que bienvenidos a todos y vamos a comenzar a trabajar con los chicos de administración. Buenos días, vamos con gestión de la información, vamos con Ana. Gestión de la información. Es la denominación convencional de un conjunto de procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de la información, desde su obtención por creación o captura hasta su disposición final, su archivo o eliminación. Tales procesos también comprenden la extracción, combinación, depuración y distribución de la información a los interesados. Muchas El gracias, objeto Ana. Muchas gracias, Ana. Con el siguiente párrafo, Germania, por favor. El objetivo de la gestión de la información es garantizar la integridad, disponibilidad y Confidencialidad contencionalidad de la de la información. información. En este contexto, los objetivos principales de la gestión de la información son maximizar el valor de los beneficios derivados del uso de la información, minimizar el coste de adquisición, procesamiento y uso de la información, determinar responsabilidades para el uso efectivo, eficiente y económico de la información y asegurar un suministro continuo de la información. Correcto. La información es lo más importante que nosotros podemos tener y señalar. Y esa información, si viene a ser una parte que se podría decir real, algo que nosotros queramos realmente tener como una parte fundamental para un estudio, para un trabajo. Obviamente, por ejemplo, en la administración, si ustedes como administradores tienen un presupuesto, qué sé yo, una prefectura de 14 millones, unos 17 millones, y ustedes como son la área financiera, tienen esa información real en qué se está gastando en cada uno de los rubros económicos de cada uno de los partidos presupuestarios. O sea, el que tiene la información es el dueño de la información, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hacemos que esa información, por ejemplo, masificarse, por decir, los beneficios de tener esa información y también minimizar lo que es la adquisición de esos costos, ¿no? Como también aquí nosotros hablamos también de otro tema que es muy importante, cómo podemos nosotros contrastar y archivar la información que realmente a veces no es verídica, ¿no? Por ejemplo, y cómo podemos nosotros extraer la información, la combinación de la información, la depuración de la información, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos utilizar a nuestra forma? En el Internet realmente en estas situaciones no estaba contemplado lo que es tanto, todo se trabajaba en forma física, incluso para decirles, ya vamos a ver los esquemas, cómo nacieron estas grandes ideas de estos estudiantes, por ejemplo, de querer buscar la información en una biblioteca, por ejemplo, para buscar un libro. Entonces, ¿cómo podemos contrastar toda esa información, depurar y esto lo podemos subir al Internet? Algo que realmente estaba pasando en esos años, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva, vamos a hablar de los que son los navegadores. ¿Me va a ayudar con la lectura, por favor, de lo que son los navegadores? Navegadores. Un navegador web, también llamado un navegador de Internet o simplemente un navegador, es una aplicación de software que permite acceder a la World Wide Web con un solo clic. Abre una ventana a todo el conocimiento humano. Puede buscar respuestas a todas las preguntas que tenga. Con un navegador web, puede navegar en cualquier página web y visitar fácilmente otros sitios, al igual que puede navegar con un barco de un lugar a otro.
tenemos los siguientes: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Avast Secure Browser, Opera, Vivaldi y Brave. Correcto, muy bien. Gracias. Miren, acá nosotros tenemos diferentes tipos de navegadores, pero nosotros lo que queremos también enfatizar es en algo, ¿no? Los navegadores, si bien es cierto, se encuentran y este rato lo estamos utilizando, pero no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, cuando están en la parte de la barra superior del navegador, dice HTMS, dos puntos, slash, por ejemplo, www, es lo que justamente acabamos de leer, ¿no? www.edu.es o www.ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Entonces, justamente eso es lo que hace, es que es como una forma de candado, de control, que primeramente es una página que está bien, ¿no es cierto? Ustedes cuando vean la www, o sea, es una página que se está manejando de una forma, se puede decir, como un candado de seguridad. Obviamente, en la tecnología, ustedes hemos visto, ¿no es cierto? Me van a decir, pero hay hackers que se dedican a eliminar incluso informaciones que están guardadas bajo custodia, se podría decir. Es verdad, la información se da para eso, ¿no? Y también para eso se dedican algunos hackers para hacer esto. Pero estas son las páginas un poco más seguras, se podría decir. Pero si no encontramos esta www, son páginas nada seguras que puedan, por ejemplo, llevarles virus y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado también con esta parte. Vamos con la otra parte que reseñó el señor estudiante. Y cuando nosotros instalamos una máquina y cuando formateamos, instalamos una máquina, por defecto se instala lo que es el Explorer, ¿no? Viene de ahí, después nosotros cogemos y instalamos los otros navegadores, entonces por defecto se hace ahí. Es uno de los más antiguos que venía y está caducando porque hay otros como navegadores que le está llegando, ¿no es cierto? Y es con mejor calidad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del Mozilla, por ejemplo, Mozilla nosotros utilizamos como funcionarios públicos en el Ecuador, por ejemplo, para lo que es el Kipus, ¿no? Tiene esa compatibilidad para el Kipus, para bajar documentos. Mediante el Kipus podemos hacer bastante lo que es un nombramiento de alguna persona, adquisiciones de cosas, ¿no es cierto? Porque también se une con lo que es una firma electrónica, ¿no? Para una dirección. Entonces, es una plataforma que nosotros trabajamos y también es un navegador muy bien utilizado. Tenemos también el Google Chrome, es utilizado muy bien. Vamos a ver en las clases anteriores lo que es, por ejemplo, para la inteligencia artificial. Yo pienso y creo que hay que tomarle con mucha madurez esta situación. Las tecnologías, como estamos viendo en este momento, antes nadie creía que se podía hacer negocios mediante la web, ¿no? Nadie creía, nadie pensaba, ¿no es cierto? Pero estas cosas se dieron y los estudiantes nos van a ayudar también a explicar sobre esas cosas. Se dieron y ha dado esa situación de poner el comercio en línea. Y nosotros en la pandemia lo pudimos ver, el comercio lo hacíamos en línea, ¿no? Porque nadie podía salir. Entonces, por aquí lo que es inteligencia artificial, se trabaja en muchos navegadores, pero tiene una mejor relación, por ejemplo, cuando nosotros estamos en Mónica, por ejemplo, que es uno de parte de lo que es inteligencia artificial, ¿no es cierto? De ChatGPT. Entonces, entonces podemos hacer resúmenes para los docentes, podemos hacer, qué sé yo, una planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las cosas vienen acá. Yo creo que con la situación del tiempo y los años que estamos pasando, van a haber muchas personas que utilizan esta aplicación y no haya la necesidad que una persona esté vendiendo, no haya la necesidad que una persona sea dibujante o conozca de diseño gráfico, no haya una persona que sepa mucho sobre, qué sé yo, hacer una programación. Todo esto va a conllevar que muchas personas se van a quedar y nos vamos posiblemente a quedar en el vacío, en la docencia igualmente, ¿no? Entonces, miren las cosas que están llegando en este momento, como yo les decía anteriormente a los chicos, esto es como el COVID que lo vimos en diciembre en China y a partir de marzo del 15-17 ya estuvimos aquí nosotros todos ya aislados, ¿no? Entonces tenemos también lo que es Opera, ¿no? Uno de los buscadores que realmente han ayudado y ayuda a lo que son los tipos de búsqueda y vamos a ver cómo es de esta historia, cómo ha ido también caminando, ¿no? Con estos buscadores. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Me van a ayudar con la lectura, por favor? Erika, 1994. 1990, proyecto universitario en la Universidad de Washington, Estados Unidos. Su creador, Brian Pinkerton, vendió el motor de búsqueda a AOL mediante de 1995, el cual a fines de 1996 fue adquirido por X. Buscan datos en Internet, analizan contenido y guardan información en índices y bases de datos para mejorar el rendimiento de motores de búsqueda. Correcto, muy bien. Miren, gracias, Erika. Yo siempre he dicho que los estudiantes que están con nosotros en la Universidad de Bolívar siempre tienen esa parte buena, ¿no?
Y siempre también tiene que ser así, ¿no? Leer y también un poco investigar. Miren, esta parte de aquí vamos a hacer énfasis en algo que es importante. Todo nace más o menos con la década de los 60. Mire cómo se convirtió Estados Unidos, cómo se convirtió Canadá e Inglaterra, ¿no? En los 60 se dedicaron a decir, vamos a comenzar a investigar y la educación va a ser lo principal que vamos a meter en nuestras universidades, ¿no es cierto? Y eso es lo que fue. Comenzaron a crear un motor de búsqueda y obviamente también se vendió, ¿no? Se vendió porque los estudiantes que a veces hacen y siempre nos ha tocado en la vida estudiantil realmente buscar recursos para algún proyecto, ¿no es cierto? Pero este era un proyecto investigativo. Y esas empresas que eran más fuertes en ese entonces, por ejemplo, la empresa, ya después vamos a hablar un poco de lo que es Yahoo, ¿no? Y existe, y que son las empresas más grandes que comenzaron a trabajar, ¿no? Con una empresa ya hechas. Entonces, vendieron, ¿no? Y eso surgió para que estos también se puedan ir. Aquí están justamente en una gráfica cómo eran cada uno de estos buscadores, ¿no? Como ustedes ven, con muchas propagandas y todo lo demás. Entonces, eso es lo que a un buscador le hace muy pesado, ¿no? Y creo que la gran mayoría se dedicó a eso, ¿no? Se dedicó tanto a poner propaganda para poder financiar sus proyectos, y eso también le pasó con Yahoo, a financiar sus proyectos que se olvidaron el motivo del buscador, o sea, que yo necesito meterme al internet es para buscar información, qué sé yo, sobre la universidad, sobre algún tema específico, se olvidaron de eso. Se comenzaron a meter más en lo que es la propaganda que eso, pero realmente ahora entendemos que era por la situación de un financiamiento que realmente nadie creía, era algo nuevo lo que estaba apareciendo en este momento, alguien que nadie apostaba que realmente esto iba a salir, ¿no? Y vemos que muchas personas, por ejemplo, la tecnología son los multimillonarios del mundo y del planeta. No se digan con las empresas que realmente nosotros tenemos las computadoras, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva, Christopher. Ya. 1994, Lycos. Al igual que otros motores de búsqueda, Lycos nació como un proyecto de investigación de la Universidad de Carnegie Mellon por el doctor Michael Mauldin. Lycos fue la primera empresa de Internet en basar su publicidad. Ujú. Ya, miren, aquí estamos viendo y como todo lo dije anteriormente, no, miren, estamos viendo que las empresas comienzan a ver el negocio que podemos publicitar. Yo tengo una empresa de, qué sé yo, un restaurante, una farmacia, vendo repuestos, etcétera, etcétera, y comenzamos a poner publicidad. Pero ya ustedes como ven, algunos ya comienzan a manejarse eso, ¿no es cierto?, como una parte de estilo. Vamos con el siguiente año, 1994. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Con esta diapositiva. A ver, Nelly, ¿me ayuda por favor con la lectura de esta diapositiva? 1994, Lycus, al igual que otros motores de búsqueda, Lycus nació como proyecto de investigación de la Universidad de Carnegie Mellon por el doctor Michael Mauldin. Lycus fue la primera empresa en Internet en basar su publicidad. Ya, ok, eso ya lo decimos, ¿no es cierto? Vamos con lo que está acá abajo, Nelly, con lo que está acá abajo, por favor. 1994, Elixir, de otra empresa. 1994, Exit, fundado por Max van Haren, Ryan Schutire, Ben Luch, Joe Kraus. Kraus, Graban Spencer y Martín Renfriens. Estas personas, 5 hackers y un experto en ciencias políticas, investigaron para la biblioteca de la Universidad de Stanford cuál sería la mejor forma de buscar y recuperar información para solucionar el problema de dicha biblioteca. Muy bien, gracias. Gracias, Nelly. Miren, acá lo que estamos viendo es lo que se crea un problema, ¿no? Ellos, por ejemplo, eran estudiantes y querían, había mucha información que había en sus bibliotecas, ¿no? Universitarias. Entonces ellos querían a ver cómo podemos encontrar, y nace así, ¿no? Como un vector de búsqueda. Entonces, dentro de eso, ¿cómo podemos encontrar los libros de historia, de administración, de informática, etcétera, etcétera? Y cómo le podemos agrupar, cómo podemos hacer un algoritmo. Entonces, estos chicos que en una parte eran hackers, ¿no? Que se metían a la red para tratar de sacar información y todo lo demás. Y un experto en ciencias políticas comienzan a unirse los conocimientos y comienzan a unirse los jóvenes para ver cómo pueden administrar dentro de esa biblioteca y cómo pueden llevar la información para que el señor que realmente atienda lo pueda hacer de esta manera. Entonces comenzamos en este momento es se podría decir, el momento adecuado donde que todo el mundo comienza a trabajar sobre esa tecnología, uno más que otro, pero cada quien aporta, señores estudiantes, cada quien aporta cómo podemos mejorar a lo que ahora tenemos, ¿no es cierto? Los buscadores que ahora nosotros vemos, que damos un clic y lo que nosotros queremos buscar lo encontramos, ¿no? Vamos con la siguiente alta vista, por favor, que me ayuda con la lectura de esta diapositiva. A ver, Oscar, por favor. 1995, Altavista. Nació en los laboratorios de Digital Equipment Corp.
Deck Research en Palo Alto, California, Estados Unidos. Sus dueños actuales son Compaq y MC. En primer término, los ingenieros de Deck Research crearon un software llamado Spider o Crow, el cual rastreaba Internet indizando y mostrando la información recolectada. Correcto, muy bien, gracias, Oscar. Aquí lo que nos dice Oscar es que realmente, bueno, una de las compañías más grandes que en ese entonces estaba, ¿no? Era Compaq, ¿no? Incluso las computadoras, no sé si se acuerdan, hace muchos tiempos atrás, cuando nosotros éramos estudiantes también, nos venían a dejar en los colegios unas computadoras inmensas, ¿no? Con unos tremendos CPUs, ¿no? Entonces eran las computadoras Compaq y se funcionaba también ahí, eran con disquetes, por ejemplo, una de las empresas más grandes. Eh, Aquí lo que se buscaba es rastrear Internet, ¿no? Como buscar, mostrar la información recolectada, por ejemplo, qué es lo que se me está más buscando. Y entonces ahí es cuando se comienzan a crear, señores estudiantes, son los algoritmos de búsqueda, algoritmo de búsqueda más rápida. Por ejemplo, qué sé yo, como en este momento, que les quiero poner un ejemplo, un artista o algo está de moda, entonces esos venían a ocupar los primeros sitios de búsqueda. Ellos determinaban qué se busca y qué no, qué información sale y qué información no sale, ¿no es cierto? ¿Qué información va a estar en la primera lista del menú, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la otra información? Entonces, creo que es una de las formas más, algorítmicamente hablando, es una forma de las más rápidas, por ejemplo, para nosotros hacer las búsquedas, ¿no? Por ejemplo, por decir una cosa, si Lisette, Adrián, Ana y yo escribimos un libro y digamos que mi libro es el que tiene más trascendencia y es el que más visitan en mí, entonces van a poner en el lugar mío la primera como orden de búsqueda, ¿no es cierto? A eso es lo que se refiere, ¿no? Y entonces aquí ya vamos viendo ya cómo podemos hacer los algoritmos que favorezcan a estos niveles de búsqueda. Pero como ustedes ven, todo tiene una consecuencia y todo tiene ¿cómo se llama? Un principio, ¿no? El uno va mejorando gracias al otro, el otro también va mejorando de esa misma manera. Y tenemos en 1995 Yahoo. ¿Me ayuda con la lectura, por favor? Sí, Keiner. mil- A ver, Keiner o Jasmine. Jasmine. sí, 1995 Yahoo. Es un caso muy especial porque debe ser el portal de búsqueda de Internet más viejo, conocido y visitado, pero la mayoría de sus usuarios no saben que Yahoo es principalmente un directorio web y no un verdadero motor de búsqueda. Ujú. Correcto, miren, Yahoo, por ejemplo, nació con la idea de dos chicos, ¿no? De dos chicos realmente de estar en ese apogeo del Internet, porque el Internet estaba ahí, ¿no es cierto? Y como se dice, también se acuerda un ejemplo que lo que ellos querían es saber cuáles son los partidos, por ejemplo, Estados Unidos mucho practica lo que es el baloncesto, ¿no? Entonces quería saber cuáles son los jugadores y cómo ellos juegan y cuál es la posición, ¿no es cierto? Entonces comenzaron a buscar a sí mismo de qué forma, pero algorítmicamente y mediante esto, cómo pueden buscar los juegos que ellos tenían anteriormente. De esa manera, ayudar a su equipo para saber cuál es la información o para hacer cambios también de los jugadores, ¿no es cierto? ¿Quién podría ayudar y quién no? Entonces ellos comienzan a hacer eso, pero como este proyecto era tan bueno así, de esa misma manera, comienzan a mandar publicidad y ustedes como ven en este momento ahí, este motor de búsqueda, mandaron videos, publicaciones y todo lo demás, ¿no? Pero se olvidaron, por ejemplo, ahí tenemos ahí lo que es el tiempo, el clima, qué sé yo, hay muchas cosas que están llenas ahí, muchas que realmente se vuelve pesado, ¿no es cierto? Pesado. Entonces, pero ellos se olvidaron también nuevamente de lo que la gente quiere. La gente quiere es buscar una información, qué sé yo, lo que necesite, que es administración, que es informática, que es comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Buscar toda esa información. Y se olvidaron de ese pequeño detalle. Y Yahoo después terminó siendo un correo electrónico. Esa es la historia más o menos, ¿no es cierto? Que terminó siendo un correo electrónico y quedando a un lado lo que era un motor de búsqueda, que era uno de los mejores. En ese entonces, uno de los mejores. Porque Google nace también de Yahoo, se podría decir. Nace viéndole los errores que cometía Yahoo, viendo que el otro comete esos errores y comienza él a manejar de una forma blanca y transparente la información, ¿no es cierto? Vamos, la siguiente. Buscadores. Vamos, Oliver. El primer párrafo, por favor. Un buscador de Internet o motor de búsqueda como un servidor informático especializado en la búsqueda de información en la web. Los resultados de búsqueda de una consulta suelen aparecer en forma de lista y pueden consistir en páginas web, imágenes, videos y otros formatos. Gracias. Entonces, vamos con lo siguiente. Christopher, siguiente paso. Por otro lado, algunos motores de búsqueda también investigan y ofrecen datos disponibles en bases de datos públicas o directorios.
Ujú. abiertos. En este sentido, se diferencian de las direcciones web en que estos se gestionan por editores humanos, mientras que los buscadores de Internet operan de forma algorítmica. Correcto, muy bien, así es. La programación. Lisette, la última parte. Los buscadores de Internet son aplicaciones que recopilan una gran cantidad de datos. Utilizan técnicas como el rastreo, la indexación de páginas y la búsqueda. Deciden qué páginas se deben rastrear, seleccionan las páginas que se van a indexar y deciden aspectos como qué anuncios se deben añadir, cómo se clasifican las páginas. Correcto, miren, los motores de búsqueda, como lo dice realmente lo que estamos haciendo mediante la programación algorítmica, lo que nos dice qué tenemos que buscar, qué necesitamos, qué es lo que necesita. Por ejemplo, si hay un video, se me ocurre, porque ahora estamos mucho en lo que es la música y el video. Entonces, cuando estamos en eso, ¿qué es la música que más está saliendo? Y ahí sale un número determinado, por ejemplo, de cantidad numérica, ¿no? Entonces salen las cantidades de información que tiene, incluso cuántas personas han escuchado eso, ¿no? Entonces, ese rastreo para cuantificar cantidades, cuáles son las personas que búsqueda. Toda la información que nosotros ponemos en el Internet, señores estudiantes, toda la información que nosotros ponemos en Internet está siendo almacenada, ¿no es cierto? Esa almacenada está almacenándose en las nubes, algunos de los dispositorios. Hay bastante información que se maneja sobre esto, ¿no es cierto? Entonces, son gestores o bases de datos donde que nosotros podemos tener. Y esas búsquedas se anexan, ¿no es cierto? Se añaden con diferentes también plataformas que se van creando y se van generando, ¿no es cierto? Eso es entonces lo que hemos visto aquí. Bueno, señores estudiantes, vamos a lo que son conclusiones. No sé si alguien me puede ayudar también con una... A ver, Keimer, la clase de hoy día, ¿qué entendimos de todos estos temas que hemos visto, esta historia, que nadie apostaba, ¿no? A la tecnología de estos buscadores. Que los motores de búsqueda han ido evolucionando con el paso del tiempo, han ido mejorando, centrándose en más situaciones, como por ejemplo Yahoo, que fue mejorando con referencia a la competencia, que fue Exit. Y así fueron haciéndose más eficiente el motor de búsqueda, ya sea como búsqueda o como referencias en Internet, ya que también invadía la publicidad en ellos. Muy bien, Keiner, muchísimas gracias. Keiner nos dice una situación muy importante, ¿no? Yo creo que en esta situación nadie apostaba, para comenzar, nadie apostaba que esto del Internet iba a llegar a los alcances que estaban ahí, ni los empresarios en ese momento les querían apoyar, pero realmente miren dónde estamos, ¿no? Y en estos motores de búsqueda todo el mundo tiene un inicio y un final, y en base a eso el otro ha podido también fortalecer lo que se llama su trabajo, ¿no? Lo que tenemos, por último, Google es un producto de todo lo que pasaba anteriormente. Y la información que tenemos en Internet realmente debe ser fiable, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos y conocemos que en Internet no todo lo que está ahí es información verídica, no todo lo que está es información que realmente está filtrada 100%, ¿no? Entonces, por eso es que uno igualmente en la universidad se pide que la información, ustedes van a hacer un proyecto, un anteproyecto, van a hacer una tesis, van a coger de páginas que realmente no están con el estudio suficiente o no están con el trabajo suficiente para hacerlo. Entonces, ahí es cuando se les revisan las tesis o cuando se revisan los trabajos también que ustedes envían, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta y producto de eso realmente van a tener, qué sé yo, el trabajo, la tesis que no va a ser cuantificada. Entonces, por eso es que ahora con esta clase es muy importante para que ustedes se den cuenta que no toda la información que está en Internet es información 100% verdadera, se podría decir. Y por eso es que nosotros tenemos que tratar de buscar, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer gracias a la tecnología que se ha ampliado, se podría decir. Y la información debe ser verificada, que le vimos la primera parte, ¿no es cierto? Este es el tema de hoy día. Entonces, no se olviden hacer el resumen correspondiente a la clase y también la investigación, ahora sí, conociendo y sabiendo lo que son los motores de búsquedas en páginas realmente que son oficiales. No todo lo que está en Internet es información real. Hay términos o sinónimos que realmente no corresponden al tema que se está hablando. Así que esta es la clase de esta semana. Así que muchísimas gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana.